um baldinho, você vai chorar? Vou tentar. Vai. Acho que eu não entendi. Um vaso que vai chorar? No dia da prova. Mas tá fácil. Confia. Bueno, como saben, por anatomía sabemos que la glándula tiroides está ubicada por delante de la tráquea, debajo de la laringe y tiene forma de mariposa. Tiene forma de mariposa. Y está encargada de la síntesis de dos hormonas muy importantes que son la T3 y T4, que es la triiodotyrosina y la tirosina. ¿Por qué son importantes estas hormonas? Porque estas hormonas son las encargadas de la regulación del metabolismo y actúan sobre órganos diana, corazón, cerebro, riñones, hígado, controlan todo nuestro organismo. Y según la localización de la afectación tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Qué es lo que pasa? En el hipotiroidismo hay una disminución de la producción o la secreción de estas hormonas. Cuando tenemos una disminución de la producción, cuando estamos frente a un hipotiroidismo secundario, cuando tenemos una disminución de la secreción, cuando estamos frente a un hipotiroidismo primario. Cuando la hormona no produce, cuando la tiroides no produce un hipotiroidismo primario y cuando no secreta las hormonas de secundario. ¿Por qué? Hay que recordar que la hormona, la tirotropina o la hormona tiroestimulante es la encargada de enviar la señal a la glándula tiroides para que produzca, para que secrete hormonas. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el problema está aquí, en la hipófisis. Hay que recordar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. ¿Qué es lo que pasa? El hipotálamo envía señales para que la hipófisis produzca la hormona que tiene que estimular a la glándula tiroides. Entonces, el hipotálamo estimula la hipófisis estimula la tiroides. Hay patologías en las que la glándula misma de la tiroides no puede producir la hormona por defecto de la glándula. Entonces, el hipotálamo envía las señales a la hipófisis, se produce la hormona tiroestimulante, pero igual tenemos una T4 baja. ¿Por qué? Porque es la glándula la que está afectada. En este caso es un hipotiroidismo primario. Cuando tenemos un hipotiroidismo secundario, cuando la glándula está sana, pero el hipotálamo no envía señales suficientes o la hipófisis no produce la hormonotropina suficiente para que se produzca las hormonas. Vamos lá, frente aqui, como que é? Daniel. El hipotiroidismo primario. Cuando hablamos de hipotiroidismo primario, cuando la glándula tiroides está afectada. No hay daño a nivel de hipotálamo ni hipófisis. Es la glándula la que está incapacitada de producir la hormona T3 y T4. Cuando tenemos en la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad tiroidea
autoinmune. Doutora, é possível também que o TSH aumente e T3 e T4, Está baja. está normal. Está normal o está, no, está baja. En la tiroiditis. La tiroiditis de Hashimoto es una inflamación de la glándula tiroides que causa una destrucción del tejido, del parénquima de la tiroides. Por eso es que en la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, no se producen las hormonas. La TSH puede estar normal o puede estar alta. Luego tenemos la tiroiditis, que es una inflamación de la glándula tiroides. La tiroiditis es una afección del parénquima tiroideo, pero es transitoria. Es una inflamación transitoria que puede tener causas infecciosas, puede ser por una inflamación viral, una infección bacteriana, o puede ser idiopática, algo transitorio. Por eso, cuando tenemos un paciente que viene con un laboratorio con una TSH aumentada, T3 y T4 bajas, no iniciamos tratamiento en ese momento, a no ser que el paciente esté muy sintomático. Si el paciente está internado por una infección viral o bacteriana y le pedimos el perfil tiroideo bien alterado, hay que esperar a que el paciente resuelva el cuadro infeccioso. Por eso podemos tener tiroiditis, que puede causar un hipotiroidismo o una tiroiditis subaguda que causa un hipertiroidismo. Entonces, un paciente que está cursando con un cuadro infeccioso tiene un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, no tratamos en ese momento, a no ser que el paciente esté muy sintomático, porque puede ser una inflamación transitoria secundaria. Luego, causa de hipotiroidismo primario, tenemos las intervenciones quirúrgicas, pacientes que fueron sometidos a tiroidectomía, puede ser una tiroidectomía total, una tiroidectomía parcial. O pacientes que recibieron radioterapia cervical. ¿Quiénes son los pacientes que pueden recibir radioterapia cervical? Pacientes que fueron sometidos a un tratamiento por sea de parótida, linfoma, que tuvo afectación en ganglios cervicales. Entonces, la radioterapia también es una causa de hipotiroidismo primario. Y luego tenemos las causas farmacológicas, que es el consumo de litio o de amiodarona. El consumo de amiodarona es una causa frecuente del hipotiroidismo. ¿En qué pacientes? Pacientes fibrilados, que tuvieron una exacerbación de la fibrilación auricular de la farma. Se le inició tratamiento con amiodarona y nunca se suspendió. La amiodarona es un tratamiento, es un fármaco antiarrítmico, pero es para uso en la fase aguda de la enfermedad. Luego hay que pasar a beta bloqueantes. No es un fármaco para uso crónico. En la clase pasada vimos que la amiodarona también afectaba a otro órgano, el pulmón. ¿Recuerdan? La amiodarona causa fibrosis pulmonar. Por eso es que pacientes con uso de amiodarona no deben usar por forma prolongada. El paciente que está usando amiodarona hay que hacer un control de perfil tiroideo, siempre. La amiodarona causa mucha acumulación de yodo. Luego, el hipotiroidismo puede ser secundario o terciario. De acuerdo a la ubicación, tenemos un hipotiroidismo secundario cuando hay una disminución de la producción de TSH por alteración de la hipófisis. Y un hipotiroidismo terciario cuando tenemos un déficit de la hormona liberadora de tirotropina a nivel hipotalámico.
glándula misma está afectada o el hipotálamo mismo. Las causas tumorales son las más frecuentes por compresión, por desplazamiento o tumores mixtos. Muchas veces hay tumores que no, por ejemplo, un tumor que no es un tumor hipofisiario, pero está muy cerca y comprime la glándula hipófisis. Y están los tumores hipofisiarios mismos. Son las causas más frecuentes. Gracias. ¿Qué es lo que pasa en el hipotiroidismo? Primario, hay una destrucción de la glándula tiroides con una inflamación. Hipotiroidismo secundario, tenemos déficit de la síntesis de la tiroglobulina, que es la TSH, o la peroxidasa tiroidea, o también el déficit de enzimas, que vimos que es en los niños. Y cuando hay una falla en la regulación, que es generalmente a nivel hipotalámico, que también afecta la hipófisis. Terciario, cuando tenemos una falla en la regulación, ya debemos pensar en un hipotiroidismo terciario a nivel hipotalámico o falla de regulación a nivel hipofisiario, donde es hipotiroidismo secundario. Hay que pensar así. Primario, la glándula tiroides. Secundario, hipófisis. Y terciario ya está más alto, hipotálamo. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Sexo femenino. Las mujeres tenemos mayor predisposición a desarrollar patologías tiroideas, sobre todo hipotiroidismo. ¿Cuándo es más frecuente? En la a partir de la perimenopausia, más o menos 35, 40, 45 años, y también durante ya la menopausia. Edad avanzada, en los pacientes mayores de 60, 65 años, es normal tener una TSH un poco aumentada. Ya es un hipotiroidismo fisiológico, que se trata en caso de que haya mucha sintomatología. Luego, genética. Si en la familia hay historia de hipotiroidismo, hay que estudiar a los demás miembros de la familia. Si tenemos un paciente que tiene un lupus, una artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren, hay que estudiar hipotiroidismo. ¿En quiénes más hay que buscar siempre hipotiroidismo? Pacientes diabéticos. Y los pacientes que recibieron tratamientos quirúrgicos, intervenciones quirúrgicas, cuando hay una tiroidectomía total, el paciente ya tiene que tomar hormonas de por vida. Cuando fue un tratamiento parcial, se puede controlar. A veces se hace una resección pequeña en un lóbulo, a veces se elimina todo un lóbulo, pero lo que es remanente, lo que queda, puede compensar. Pero siempre hay que ir controlando, porque en algún momento puede desarrollar un tiroidismo. Profesora, ¿por qué paciente diabético? Hay que recordar que la diabetes es una enfermedad endógeno-metabólica. Sí, sobre todo en diabéticos tipo 1.
elevada, T4 normal. Y el paciente tiene síntomas más inespecíficos. El hipotiroidismo subclínico por lo general no recibe tratamiento. Se va haciendo un control porque en la mayoría de los casos hay una mejoría, una normalización de los valores. En otros casos se mantiene esa alteración leve. Entonces, no se suele tratar. Y en el hipotiroidismo clínico tenemos la TSH muy elevada, la T4 baja. Bueno, ¿cuáles son los valores para la TSH? Para el adulto es de 0.4 hasta 4. Cuando hablamos de una TSH muy elevada, cuando tenemos valores mayores a 7. T4 baixo, muito elevado. TSH muy elevado. T4. T4 Baixa bajo. e muito elevado. ¿Cómo? Baixa e muito elevado. Ay, perdón, eso fue, seguro se transcribió de aquí. Ah, tá. Voy a repetir. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En el hipotiroidismo, todo el sistema metabólico está disminuido. Entonces, el paciente siempre está con mucha fatiga, puede tener mucho sueño durante el día. Y el paciente hipotiroide tiene mucha intolerancia al frío. Tiene mucha caída de cabello. Lo más característico suele ser el edema facial. El paciente siempre tiene una fase bien aborregada. Puede tener voz ronca, bradicardia y constipación. ¿Cuál es el motivo más frecuente de un paciente hipotiroide? La fatiga, el sueño y la constipación. El paciente siempre está muy estreñido, por más que tenga una buena dieta. Y también a la explotación el paciente está bien bradicárdico. Cuando tenemos un paciente relativamente joven o tenemos una bradicardia de hallazgo casual, debemos estudiar primero un hipotiroidismo. El paciente hipotiroideo es un paciente que siempre está con el ánimo decaído. Por eso, ¿cómo? Decaído, no está animado. Los síntomas de hipotiroidismo a nivel neurológico suelen confundir con síntomas depresivos. Si tenemos un paciente que tenemos una sospecha de depresión, debemos de pedir perfil tiroideo. De hecho, el psiquiatra, primera consulta con el psiquiatra, ya sea por crisis de depresión, crisis de ansiedad, lo primero que pide es un perfil tiroideo. Hay patologías. Y tuve un caso de una joven, 19 años, que desde los 15 años ella estaba en tratamiento con psiquiatría por un trastorno depresivo. Nunca mejoraba el tratamiento. Eso fue en la residencia. Entonces, en la consulta, el jefe le pidió un perfil tiroideo. Tenía una TSH de 20. Yo no sé si ella seguía tratamiento con un psiquiatra o no, pero nunca le pidieron un perfil tiroideo. Estuvo más de 3 años con tratamientos con medicación controlada, tratando un trastorno depresivo que nunca mejoraba. Y ella, en esos 3 años, ella tuvo 2 intentos de autoeliminación, intentos de suicidio. Y el problema siempre fue la tiroides.
aumento de peso. Hay personas con hipotiroidismo que tienen mucho sobrepeso o tienen una obesidad grado 1, grado 2 inclusive, pero que es lo característico que al tratar el hipotiroidismo, el control del peso debe mejorar. Una característica es que el paciente tiene un aumento de peso que no se explica por la ingesta de alimentos. El paciente come poco, pero igual sube de peso. Hay casos en que ya está controlado el perfil tiroideo y el paciente igual sigue aumentando de peso. ¿Pero por qué creen que es? Porque come y le culpa el hipotiroidismo. Bueno, ¿dónde se distribuye el peso? A nivel del tronco y en la cara. El paciente hipotiroide tiene un abdomen bien globuloso, puede tener las extremidades delgadas, pero el abdomen siempre es grande. Y como ya les mencioné, trastornos neuropsiquiátricos puede ser depresión, alteraciones de la memoria, disminución de la concentración y la capacidad cognitiva. El paciente hipotiroideo es bradicílico. ¿Qué quiere decir eso? Que es lento. Yo tuve un paciente que yo nunca había visto una TSH tan alta así. El paciente le hablaba y decía, ¿cómo estás? Y él decía, estoy bien. ¿Ya desayunaste? Sí. Ya. Bien lento. Dosaje de TSH 98. Por eso, Como chama isso com paciente talento? Qual é o nome? bradicílico. Obrigada. Pero tiene también dificultad para la concentración. Otro tipo de manifestaciones puede ser la hipoacusia neurosensorial. El paciente puede desarrollar una sordera, puede ser leve a moderada. Y en las mujeres puede haber una disminución del ciclo menstrual, que es la menorrea, o una amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? La ausencia del ciclo menstrual. Entonces, una mujer con ritmo irregular, que tiene muy largos periodos de amenorrea, hay que buscar hipotiroidismo. Que las mujeres estamos felices con una amenorrea prolongada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a pedir? La batería básica ya viene con TSH, T3, T4, en algunos casos T4 libre. Según la literatura, primero pedimos solo TSH. Si la TSH viene alterada, viene muy baja, muy alta, recién ahí pedimos T3, T4 y T4 libre. Se a TSH vem só pouco alterado, eu peço T3, T4, Sí, hay que pedir. Una vez que viene alterado, hay que pedir. Solo no pedimos cuando la TSH retorna normal. Pero yo particularmente yo pido todo de una vez. Si el paciente ya tiene muchos síntomas o tiene algún nódulo tiroideo o tiene antecedente familiar, yo pido de una vez TSH, T3, T4. ¿Por qué? Porque el paciente paraguayo
yo pido todo de una vez, TSH, T3 y T4. Aquí en Paraguay también hay mucha mala costumbre de que envían al familiar con el resultado, que no va al paciente. Cuando hagan prácticas en consultorio, se van, ya hacen, ¿verdad? Prácticas en consultorio. ¿Sí? Se dan cuenta de que hay muchos casos en que va el familiar, no va el paciente. No hospital também percebi que quando a gente vai colher a história clínica, é mais a família. El familiar. O paciente Sí. quase não vai. Siempre es más el familiar. Por eso no hay que perder la oportunidad de tratar al paciente en la primera consulta. Bueno, cuando tenemos un hipotiroidismo primario, debemos descartar siempre una tiroiditis de Hashimoto, un hipotiroidismo autoinmune. ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir anticuerpos antiperoxidasa, que es el anti-TPO, y antipirogromulina. Si uno de los dos retorna positivo, es una tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar al paciente y vamos a buscar otras enfermedades autoinmunes. Una vez que tenemos uno de estos marcadores positivos, debemos de buscar otras enfermedades autoinmunes. Siempre. Bueno, otras pruebas complementarias que vamos a pedir también son el perfil lipídico y las enzimas hepáticas, porque hay que recordar el metabolismo lento. El paciente hipotiroideo fácilmente desarrolla hígado graso por una dislipidemia metabólica. Todo está lento, entonces el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos aumenta y eso causa hígado graso, que es la steatosis hepática. Siempre hay que buscar eso en los pacientes. ¿Cuándo podemos pensar? Sí. Tem que pedir também albumina, Albumina. porque eu ouvi falar que pode ser um pseudo-hipotiroidismo, algo assim, porque quando não tem proteína não consegue transportar. También, pero ¿cuándo vamos a pedir albúmina? Cuando el paciente está muy edematizado. Primer signo de hipoproteinemia son los edemas. En este caso sí. Bueno, cuando tenemos una TSH menor a 10, podemos pensar todavía que es un hipotiroidismo secundario o terciario. El paciente siempre mantiene TSH de 4.5, 5, 6. Cuando está más elevado ya pensamos que es un hipotiroidismo primario. Si en el primer dosaje ya tenemos una TSH mayor a 10, ya confirmamos que es un hipotiroidismo primario. Entonces, en el hipotiroidismo, todos los sistemas están lentos, ¿verdad? El paciente
tiroiditis, que es la inflamación de la glándula tiroides, que puede ser un proceso secundario a causas infecciosas y que puede ser transitorio. Luego tenemos el bocio multinodular tóxico. ¿Qué es lo que pasa? La glándula tiroides aumenta de tamaño y tiene múltiples nódulos que son hiperfuncionantes. Esto quiere decir que los nódulos producen de forma independiente las hormonas. Y el nódulo hiperfuncionante, que suele ser el adenoma tóxico, que es cuando el paciente tiene un solo nódulo. El tamaño de la tiroides puede estar normal o aumentada, pero tiene el paciente un pequeño nódulo que es hiperfuncionante. La tiroides funciona bien, produce la cantidad de células, es el nódulo que produce las hormonas de forma descontrolada. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un bocio multinodular o un nódulo hiperfuncionante? Produce hormonas de forma independiente, entonces la hipófisis dice: ya no necesito producir hormonas porque ya hay suficiente. Por eso la TSH está baja. La hiperproducción es lo que hace que el hipotálamo envíe señales a la hipófisis de que ya no necesita producir porque ya hay suficiente hormona. Por más de que a nivel hipotálamo hipofisiario ya no se produzcan hormonas para estimular la producción de T3 y T4, el nódulo o el bocio sigue produciendo hormonas de forma independiente, no necesita del sistema hipotálamo hipofisiario. Entonces, cuando tenemos nódulos, podemos tener un nódulo benigno que no es un nódulo hiperfuncionante. El paciente tiene un pequeño nódulo, pero un perfil tiroideo normal. En ese caso se hace un seguimiento. Cuando tenemos, el paciente puede tener un hipertiroidismo primario y puede tener un nódulo, pero el nódulo no es hiperfuncionante. ¿Qué hacemos en ese caso? Paciente con nódulo, realizamos una punción y informa que es un nódulo benigno, solamente el tejido seroso muchas veces. Entonces, no se hace nada, se trata de hipertiroidismo. Si tenemos un nódulo hiperfuncionante, hay que retirar el nódulo. El paciente se cura. Entonces, cuando tenemos un nódulo tiroideo, hay que estudiar el nódulo, sobre todo cuando tenemos el perfil tiroideo alterado. Hay casos en que el paciente tiene un perfil tiroideo normal, es un hallazgo casual, un nódulo tiroideo, pero suele ser pequeño. En esos casos lo que se hace es un seguimiento del perfil tiroideo y un seguimiento ecográfico del nódulo. Se aumenta de tamaño, pero no es un nódulo hiperfuncionante, hay el riesgo de que sea un nódulo neoplásico. Cáncer de tiroides hay bastantes personas jóvenes. Que el cáncer de tiroides es frecuente en personas jóvenes. Una paciente, 27 años, que ella se iba a realizar una cirugía plástica, implantes mamarios, abdominoplastia, y el cirujano plástico pide todo, ecografía de todo, y ella se realizó una ecografía de tiroides de rutina, tenía perfil tiroideo normal y tenía un nódulo que no era muy pequeño, informaba 0.6 milímetros. Para la tiroides es grande. Ella se operó, se puso los implantes, todo, se hizo la abdominoplastia y después, recién, cuando curó bien, empezó a hacer el seguimiento de ese nódulo. Se realizó una punción y era un cáncer de tiroides, el nódulo neoplásico. Y fue un hallazgo casual. Por eso hay que tocar al paciente durante el examen físico, en las consultas. Muchas veces es evidente y otras veces no. ¿Cómo? Y dá para detectar. Sí. Otras veces no es evidente, pero el paciente tiene síntomas. Si el paciente dice que tiene mucha taquicardia, que le cuesta dormir por las noches, que tiene mucha
sudoración, mucho calor todo el tiempo. Esos son síntomas de un hipertiroidismo. Y no basta con pedir el laboratorio al paciente, hay que tocar al paciente, hay que hacer el examen físico siempre. Bueno, luego tenemos otras causas y es el exceso de yodo en pacientes que consumen amiodarona. Entonces, la amiodarona puede producir un hipotiroidismo o puede producir un hipertiroidismo. Ambas patologías. Hay que tener cuidado cuando indicamos amiodarona. Bueno, después, tumores y la tirotoxicosis ficticia. ¿En quiénes vemos esta patología? En pacientes hipotiroides, pacientes que recibieron un tratamiento con T4 con la dosis muy alta. ¿Cómo sabemos cómo tratar? Para tratar al paciente con hormonas, si le vamos a suplementar, hay que tener en cuenta siempre el valor de la TSH. La presentación de la T4 de la levotiroxina es de 100 microgramos. Hay una mala costumbre que hay perfil tiroideo alterado, le damos 100 microgramos al paciente. Pero no es así, hay que dosificar de acuerdo al valor que tenemos. Si yo tengo un paciente con una TSH de 7 que tiene síntomas leves y le doy 100 de levotiroxina, el paciente puede hacer un hipertiroidismo. Porque yo le doy tanto T4 al paciente de suplemento con mucho T4 y ¿qué va a pasar? La hipófisis va a decir que hay demasiada hormona, no voy a estimular más y se va suprimiendo y eso nos lleva a otro extremo. Entonces, la tirotoxicosis ficticia es cuando hay una ingesta excesiva de hormonas tiroideas, cuando el paciente toma de más, no necesitaba y toma de más. Justamente ayer en un consultorio yo tuve una paciente diabética que ayer le dijeron que era hipotiroidea y ella dijo que ella nunca tomó la medicación. Yo le pregunté por qué y me dijo, no sé, yo me siento bien. Nunca tomó por suerte. Yo le pedí, hace un mes le pedí un control de perfil tiroideo, ayer vino el resultado y estaba normal. Yo le pregunté si ella tenía otros estudios de tiroides, ella no sabía si en algún momento le hizo, pero probablemente si tuvo alguna alteración fue una tiroiditis transitoria que quisieron tratar en la primera consulta, pero por suerte la paciente nunca tomó la medicación. Si esa paciente con una tiroiditis transitoria que se debió a un cuadro viral, por ejemplo, tomaba la medicación, tomaba T4 sin indicación médica, sin indicación clínica, esa paciente hubiese hecho hipertiroidismo, una tirotoxicosis. La tiroides se intoxica ya por el exceso de T4 que estamos aportando de forma secundaria. En la enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo produce anticuerpos de tipo IgG que se unen a los receptores de TSH. Entonces, la hipófisis interpreta eso como que debe producir constantemente, o sea, se suprime, ya no se produce. ¿Por qué? El anticuerpo ocupó el receptor. En los pacientes con tiroiditis autoinmune, el tratamiento ya es de por vida. Cuando ya normaliza, se le da una dosis mínima, porque el cuerpo mismo es el que interpreta que ya no debe producir, que debe producir de más en el caso del hipotiroidismo.
qué es lo que pasa cuando un anticuerpo se une a un receptor que no es suyo? Cuando viene la hormona no tiene receptores, entonces ya no se produce. Y si es algo autoinmune, quiere decir que el cuerpo siempre va a producir anticuerpos. El cuerpo nunca va a dejar de producir anticuerpos. Entonces los receptores mayormente siempre van a estar ocupados. Si el paciente deja la medicación, no va a haber producción nuevamente. Luego tenemos los nódulos hiperfuncionantes o el bocio con nódulos hiperfuncionantes y la destrucción inflamatoria, que es la tiroiditis subaguda, que puede ser transitoria. Riesgos para desarrollar hipertiroidismo. Nuevamente, sexo femenino. Entonces, si tienen novias o esposas que todo el tiempo están muy nerviosas, muy alteradas, no van a perder mucho si le piden un perfil tiroideo. Hay mujeres que son muy estresadas, muy nerviosas. Cualquier cosa la alteran demasiado. Y puede ser una alteración de la tiroides. Bueno, historia familiar nuevamente. Y aquí sí importa el hábito tabáquico, el tabaquismo. Y también el estrés. Y en cuanto a genética, lo que buscamos para la enfermedad de Graves-Basedow es este gen, el HLA-DR3. Pero hay que recordar que los estudios genéticos son siempre muy costosos, no es de fácil acceso para todos los pacientes. ¿Y cómo hacíamos diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow? Teniendo anti-TPO y antitiroglobulina. Si yo tengo una TSH alta, TSH elevada, anti-TPO positivo, es un hipotiroidismo autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. Si tengo la TSH muy baja y tengo anti-TPO o antitiroglobulina positivo, es una enfermedad de Graves-Basedow. Peraí, a enfermidade de Graves então é a anti-TPO ou a antitiroglobulina positiva e a TSH baixa, isso? Sí. Anti-TPO y antitiroglobulina es para hacer diagnóstico de enfermedad tiroidea autoinmune, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo. Tá, beleza. Pero esa es última marca nos marca que es algo autoinmune. Bueno, el hipertiroidismo primario siempre hablamos de afectación de la glándula tiroides. Puede ser la enfermedad de Graves-Basedow, que es lo que causa, al igual que la tiroiditis de Hashimoto, una inflamación autoinmune, una inflamación crónica de la glándula tiroides. Hay una destrucción del parénquima tiroideo. Luego tenemos los nódulos, que es cuando tenemos un nódulo único, solitario en la tiroides, que es hiperfuncionante, tiene autonomía propia. Y el bocio multinodular tóxico, cuando tenemos la tiroides aumentada de tamaño con múltiples nódulos hiperfuncionantes. Luego, hipertiroidismo secundario. Tenemos el adenoma hipofisiario y la resistencia hipofisiaria a hormonas tiroideas. Y en la tirotoxicosis tenemos la tiroiditis subaguda, que puede ser por causas inflamatorias, infecciosas, que es transitorio. La tiroiditis
senhora pode explicar como assim resistência da hipófise das hormônios tiroideus? ¿Cómo? Como assim resistência da hipófise das hormônios tiroideus? Tipo, não tem a parte da retroalimentação? ¿Cómo? Não tem a parte da retroalimentação? Sí, también. Hay una alteración a nivel del hipotálamo. El hipotálamo produce la señal para que la hipófisis produzca la tiroglobulina, pero la hipófisis genera una resistencia a las hormonas Do hipotálamo. en el hipotálamo. Doutora, nesse caso, se a hipófise ela recebe a informação que ela precisa produzir, e ela cria essa resistência. Ella genera la resistencia. Lo que pasa es que interpreta como que la glándula tiroides no necesita más hormonas. Sim. Então, esse problema é na hipófise mesmo. Es la hipófisis. El hipotálamo envía las señales, pero la hipófisis interpreta como que la tiroides no necesita una producción. Bueno, luego tenemos también el hipertiroidismo subclínico. TSH recordamos que es de 0.4 a 4. Cuando tenemos valores de TSH menor a 0.1, estamos ante un hipertiroidismo subclínico. La T4 puede estar normal, el paciente puede no tener síntomas o puede tener síntomas muy leves, que el paciente refiere que ocasionalmente tiene un poco de palpitaciones, un poco de taquicardia, y tiene un riesgo cardiovascular moderado. Y vamos a tener en cuenta esto, el riesgo cardiovascular, para saber si el paciente necesita tratamiento. Si es un paciente joven que tiene síntomas leves o está asintomático, no vamos a tratar. Pero si es un paciente diabético, un paciente hipertenso, que ya refiere que tiene un poco de molestias, en ese caso sí vamos a tratar. Cuando tenemos hipertiroidismo clínico, la TSH ya está por debajo de 0.01 y el paciente ya tiene muchos síntomas. Si un paciente viene a decir que tiene mucha sudoración, mucha taquicardia, mucha diarrea todo el tiempo, generalmente el valor ya está por debajo de 0.01 microlitros y el paciente ya tiene muchos síntomas. El principal síntoma del paciente hipertiroideo es la taquicardia. Y cuando tenemos una TSH menor a 0.01 ya tenemos un mayor riesgo cardiovascular. El hipertiroidismo puede desencadenar arritmias cardíacas. Por eso ya tiene un riesgo cardiovascular alto. Y siempre vamos a tratar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente, por el contrario del hipotiroideo, tiene mucha pérdida de peso involuntaria. Y puede tener pérdida de peso involuntaria, o es el paciente que no pierde peso pero le cuesta ganar peso. El paciente hace ejercicio, hace dieta para aumentar la masa muscular y no consigue. O es el paciente que era eutiroideo y luego desarrolló el hipertiroidismo y empieza a bajar de peso. Tiene mucha intolerancia al calor, el paciente siempre está con mucha sudoración. ¿Dónde más tiene sudoración el paciente? En las manos, en los pies, en la quijela axilar. Y aquí, alteraciones neurológicas, nerviosismo, irritabilidad, insomnio y temblor fino distal. Cuando tenemos sospecha
de hipertiroidismo debemos ver si el paciente tiene temblor fino, sobre todo este temblor fino en reposo. ¿Cómo hacemos la prueba? Es muy fácil, le pedimos al paciente que extienda los brazos para estudiar el temblor fino. Le pedimos al paciente que extienda los dos brazos hasta la altura de los hombros. Y le colocamos una hoja, no se tiene que mover. Entonces así estudiamos el temblor fino. Y en el paciente hipertiroide que está con temblor fino, la hoja se mueve bastante. Bueno, también tenemos afectación del sistema muscular. El paciente tiene debilidad muscular proximal. El paciente con un hipertiroidismo severo puede tener afectación de la musculatura proximal, caderas y hombros. Le pedimos al paciente que se siente y que se ponga de pie sin ayuda y le cuesta. Y fatiga con mínimos esfuerzos. ¿Por qué la fatiga? Por el gasto cardíaco aumentado. Entonces el paciente puede presentar una insuficiencia cardíaca también. El hipertiroidismo desencadena insuficiencia cardíaca y arritmias. Por eso es mucho más delicado que el paciente con hipertiroidismo. Lo más frecuente es una taquicardia sinusal. El paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 en reposo y la incidencia es alta. Hasta el 90% de los pacientes con hipertiroidismo pueden tener una taquicardia sinusal. Y en el peor de los casos pueden presentar una fibrilación auricular. Esto se ve más en los pacientes que ya eran conocidos hipertensos o por pacientes cardiópatas que hacen una fibrilación auricular, puede ser paroxística o puede ser una exacerbación de una fibrilación auricular que ya tenían. Y muchas veces cuando el paciente debuta con esto, también de paso se hace el diagnóstico de hipertiroidismo. Y aquí, hipertensión arterial persistente. Si tenemos un paciente hipertenso que constantemente está con una presión arterial sistólica elevada, a pesar de tener ya 2, 3 medicamentos para la presión, hay que investigar hipertiroidismo. Como ven, el hipertiroidismo tiene mucha repercusión cardiovascular. Entonces vamos a buscar también hipertiroidismos en pacientes. ¿En quienes es muy frecuente pedir un perfil tiroideo? En personas jóvenes que consultan por taquicardia. Si tenemos un paciente que dice que todo el tiempo tiene palpitaciones, está fatigado, ni siquiera necesitamos hacer un electrocardiograma
casos más severos, ya tiene exoftalmos, que es la producción del globo ocular, tiene los ojos bien saltones. Y complicaciones severas, puede haber diplopía, queratitis, neuropatía óptica compresiva. Cuando el paciente tiene un exoftalmo muy severo, puede tener neuropatía óptica compresiva, puede tener mucho dolor ocular. Una mamá de un colega mío, ella ya tenía exoftalmos por hipertiroidismo y ella llegó a la enucleación por una neuropatía óptica. ¿Qué es la enucleación? Cuando se retira el globo ocular. Ella ya tenía ceguera por el exoftalmo severo que tenía, pero aparte de la ceguera comenzó a tener mucho dolor. Entonces, tuvo indicación de una enucleación, se le retiraron los globos oculares. Bueno, manifestaciones cutáneas del hipertiroidismo. El paciente siempre tiene una piel húmeda y caliente adaptada. En el paciente que le tocamos y que expone constantemente está con una sudoración, pero la piel no está fría, la piel está con temperatura normal o puede estar con la temperatura aumentada. Puede tener por eritema facial o palmar. No sé si alguna vez vieron que hay pacientes que todo el tiempo están con las palmas calientes y eritematosis. Es bastante incómodo. O puede tener un prurito generalizado. El paciente tiene mucha comezón en todo el cuerpo. El cabello puede ser fino y quebradizo o puede tener alopecia difusa. ¿Cómo es eso? El paciente tiene mucha pérdida de cabello. Puede tener una pérdida de cabello generalizada o puede tener zonas de alopecias específicas. Eso es muy frecuente en las mujeres. Las mujeres consultan mucho por pérdida de cabello o porque hay zonas donde ya no les crece el cabello. Cuando tenemos esos casos hay que estudiar también hipertiroidismo. Y las uñas son frágiles y quebradizas. Bueno, también podemos tener dermopatías inespecíficas, que es el paciente que tiene edemas, generalmente de ubicación supramaleolares, nivel biliar, por encima del maleolo. El paciente puede tener un poco de eritema, puede tener edema, pero el edema es característico, es un edema duro, no es un edema blando como tenemos en la cardiopatía, una enfermedad renal, que es un edema bien blando y frío. Cuando estamos con un mixedema por hipertiroidismo, hay coloración rojiza, aumento de la temperatura, es un edema caliente y es un edema duro, no deja fome y se puede pulserar fácilmente. Lo normal es una coloración rojiza. Podemos tener una coloración más amarronada ya cuando ya es algo muy crónico, cuando ya hay cambios tróficos por ese edema constante, ese edema persistente. Y podemos ver en el 5 a 10% de los pacientes con enfermedad de Graves básica. A senhora falou a localização, pode repetir, por favor? Es tibial, supramaleolar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos los maleolos y por encima. Obrigada. Ahí es donde se ubica el edema. Aquí están los maleolos. Y el edema empieza por encima. Cuando es algo cardiovascular, el edema empieza aquí abajo. Cuando es renal, generalmente es de localización perimaleolar. Ahí empieza. Y cuando es afectación tiroidea, por encima del maleolo. Edema cardiogénico o edema renal
esteatorreas intermitentes. ¿Qué es la esteatorrea? Es la pérdida de lípidos. El intestino no absorbe los lípidos. Entonces el paciente tiene una diarrea fétida, un poco espumosa, es muy característica. Puede tener elevación de la transaminasa, también puede haber afectación hepática, puede haber oligomenorrea o amenorrea, también está afectada al ciclo menstrual. Y esto es importante, hay una disminución de la fertilidad, ya sean hombres como mujeres. Y aquí para comparar, todo lo contrario. En el hipotiroidismo, el tránsito está enlentecido, el paciente está constipado, puede tener dolor abdominal, puede tener menorragia, ciclos anovulatorios y también infertilidad. Vamos a comparar un poco. Para recordar, en el hipotiroidismo puede haber retraso de los niños, retraso de crecimiento, talla baja, retraso puberal y desarrollo intelectual comprometido. Por eso es importante los controles del niño sano, que se aprende en pediatría. Que el niño a cierta edad debe tener cierta talla, cierto peso y tiene que cumplir con los hitos del desarrollo. Ustedes también están en pediatría, ¿verdad? Van a ver los hitos del desarrollo. Que el niño a los 2 meses tiene que aprender a levantar bien la cabeza. Debe tener ya. ¿Cuántos meses? Como 2 meses. A los 2 meses el niño tiene que tener buen sostén cefálico. Y así, a los 4 meses el niño se debe sentar, a los 4 meses el niño debe gatear, a los 1 año cuántas palabras debe decir, todo eso se tiene en cuenta, esos son los hitos del desarrollo. Si hay un retraso, hay que buscar hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque si no se cumplen todos esos requerimientos en la primera infancia, ya es irreversible. Bueno, el niño puede tener alteraciones en el rendimiento escolar, cambio en la curvatura de crecimiento y fatigabilidad hormonal. No se desarrolla. Entonces, sí, vemos niños que son muy pequeñitos y los compañeros ya son muchos más altos, de talla aumentada y él tiene una talla disminuida, hay que estudiar hipotiroidismo. Y en el hipertiroidismo, el niño es hiperactivo. Si tenemos un niño con TDA, trastorno para la concentración, es el niño que todo el tiempo está haciendo cosas y no se puede concentrar, pasa de una actividad a otra, de un pensamiento a otro. Hay que buscar hipertiroidismo, aceleración del crecimiento. El niño que por el contrario es el más alto de la clase. Y pubertad precoz. Pacientes, niños con hipertiroidismo pueden tener un desarrollo acelerado del órgano reproductor. A más temprana edad puede tener ya vello púbico, vello axilar, intestinal siempre. Hipertiroidismo. Y tiene también un bajo rendimiento escolar a consecuencia de esto, de la hiperactividad. Entonces, en los 2 casos hay bajo rendimiento escolar. En el hipotiroidismo, porque el niño no se puede concentrar, y en el hipertiroidismo, porque es un niño que está demasiado activo y también le dificulta concentrarse en una sola actividad. Y cuando hablamos de hipertiroidismo, tenemos la TSH baja, que para empezar a considerar el tratamiento debe ser mayor a 0.01. Y la T4 libre y la T3 pueden estar elevadas y en algunos casos normales. Los anticuerpos que deben de ser positivos. Y hay otras pruebas que es
También pruebas adicionales que vamos a pedir siempre, otra vez, perfil hepático, hemograma y del metabolismo óseo. Hay en algunos casos muy severos hay que pedir, se puede pedir una centellografía ósea o una densitometría ósea. Si pensamos en hipertiroidismo, debemos de pedir siempre una ecografía tiroidea para buscar qué cosa, un bocio multinodular o un nódulo tiroideo hiperfuncional. Se puede pedir también una gamografía, que lo que se hace es se inyecta un poco de contraste y si el nódulo es hiperfuncionante, capta el contraste. Es un método que tampoco es invasivo. O podemos pedir una resonancia magnética o una tomografía cervical cuando tenemos un bocio. ¿Por qué? El bocio puede ser también endotorácico. Muchas veces el bocio no crece por fuera, crece por dentro. Y también podemos pedir resonancia o tomografía cuando tenemos una oftalmopatía, cuando tenemos un exoftalmo que ya es muy severo. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Si tenemos sospecha de una afectación secundaria o terciaria, vamos a pedir un test de tirotropina. Y de acuerdo a si está alterado, si está aumentado o suprimido, vamos a saber si es un hipo o un hipertiroidismo. Los anticuerpos antitiroideos y antitiroglobulina que ya dijimos, que es para detectar si hay afectación tiroidea. Si tenemos un nódulo tiroideo, vamos a pedir una punción, aspiración con una aguja fina, PAP. Eso significa de la tiroides. Y podemos pedir también la expresión de yodo en orina, que es la yoduria, para ver si hay alteraciones, si hay una excreción o una secreción excesiva de yodo. Pero que ya no se utiliza. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones en el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo podemos tener lo que se llama el coma mixedematoso, que es una urgencia médica. El paciente llega comatoso y es un característico porque el paciente llega con mucha cianosis, sobre todo una cianosis peribucal, y está en coma. ¿Cuándo vamos a sospechar eso? Cuando el paciente ya tenía antecedentes de enfermedad tiroidea. ¿Por qué es una urgencia? Porque el paciente cuando está en coma mixedematoso ya puede tener derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco. Entonces hay que actuar rápido. Si estamos pensando en coma mixedematoso, hay que administrar E4 endovenoso, IF. Aquí en Paraguay casi siempre el paciente fallece porque no se consigue la levotiroxina endovenosa. Hay lugares muy específicos. Bien, aquí en Paraguay tiene una alta mortalidad, el coma mixedematoso. Bueno, hay complicaciones metabólicas que ya hablamos. El paciente puede tener una dislipidemia severa, que es lo que hace una aterosclerosis acelerada. El paciente tiene muchas placas aterosas. ¿Qué predispone eso? A los infartos y a los accidentes cerebrovasculares, isquémicos sobre todo.
llega febril, muy taquicárdico y también está comatoso, porque es una urgencia también por las taquiarritmias. El paciente puede presentar una fibrilación auricular, un flúter auricular. El flúter auricular hay que recordar que cuando es mayor, la frecuencia cardíaca es mayor a 400, ya tiene alta mortalidad porque casi siempre ya es irreversible. Bueno, el 95% presenta fibrilación auricular, que es una arritmia, y tiene mucho riesgo tromboembólico cuando el corazón tiene un ritmo irregular con una frecuencia alta. Es un estado trombogénico. Se pueden expulsar trombos que pueden ir a las arterias coronarias o a nivel central. Assim aumenta o risco. ¿Cómo? Assim aumenta o risco. Sí. Quando que a gente tem risco tromboembólico? ¿Cómo? Quando a gente tem risco tromboembólico? Uma frequência cardíaca alta e o quê? Sí, y un ritmo irregular, que es cuando hay una fibrilación. Então, ritmo irregular com frequência cardíaca muito Sí. alta. No, la fibrilación ya es un ritmo irregular. Por ejemplo, el flúter auricular tiene un ritmo regular, ritmo cardíaco irregular, pero cuando estamos frente a una fibrilación, el ritmo es irregular. Não, eu entendi. É que a senhora disse que em certas situações a gente tem risco tromboembólico. Sí, cuando hay una fibrilación. Cuando tenemos fibrilación ya estamos hablando de ritmo irregular. Cuando el corazón trabaja en un ritmo irregular, ya es un estado protrombótico. Obrigada. Sí, el corazón no va a la cabeza. Bueno, y en el hipertiroidismo podemos tener osteoporosis. Muchas veces hay mujeres que posmenopáusicas que debutan con fracturas patológicas por una osteoporosis severa. Tienen dos componentes para desarrollar una osteoporosis severa: la menopausia misma y el hipertiroidismo. En la crisis tirotóxica lo que se hace es el paciente recibe beta bloqueantes para la frecuencia cardíaca aumentada y control térmico. Si no se controla la crisis tirotóxica, el paciente hace una fiebre de origen central, una hipertensión, fiebre de origen central, infección de cerebro. Então, vou fazer esse raciocínio, Luiz? Ya vamos a terminar. Sim. Tá bem. Bueno, en las embarazadas con hipotiroidismo hay mayor riesgo de aborto y de desarrollo fetal. El niño puede nacer muy pequeñito. En el hipertiroidismo la mujer tiene mayor riesgo de eclampsia y el niño puede tener bajo peso al nacer. Y lo que pasa es, el metabolismo es un estado, el embarazo es un estado de metabolismo aumentado. Entonces, generalmente las pacientes embarazadas que ya tienen una patología tiroidea tienen mucha tendencia a descompensar, ya sea el hiper o el hipotiroidismo. Por lo general, cuando hay una embarazada hipertiroidea, ya es una indicación de cesárea, porque el esfuerzo del trabajo de parto puede desencadenar arritmias. Bueno, y en los niños
El hipotiroidismo congénito es un cribado neonatal obligatorio. ¿Dónde se busca esto? En el test del piecito. ¿Conocen el test del piecito? El test del piecito busca hipotiroidismo congénito. Cuando la afectación tiroidea en los niños puede causar retraso mental irreversible si no recibe tratamiento a tiempo. Y siempre hay que tener en cuenta la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño. Y los ancianos siempre son un grupo especial que puede tener síntomas inespecíficos. Si estamos frente a un hipertiroidismo en un paciente anciano, ya automáticamente tiene mayor riesgo cardiovascular. Si es un hipotiroidismo leve, por lo general no tratamos. Y bueno, cuando identificamos una alteración en el perfil tiroideo, debemos de tener siempre en cuenta los síntomas del paciente y el grado de afectación tiroidea. Si el perfil tiroideo no está muy afectado, el paciente no está con síntomas, esperamos, le volvemos a pedir un control de 15 a 22 días. Si ese segundo control ya viene normal, o algo transitorio, una tiroiditis. Y bueno, este ya es lo último. Entonces siempre vamos a pedir primero una TSH. Si el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo, vamos a pedir una TSH. Luego, si viene alterado, vamos a pedir una medición de T4, pero la porción libre. A veces la T4 sérica puede estar un poco disminuida, pero la T4 libre está normal. Entonces eso puede indicar una tiroiditis, algo transitorio. Si pensamos, si ya tenemos todo esto alterado, debemos de buscar autoanticuerpos, anti-TPO, antitiroglobulina. Y el diagnóstico definitivo vamos a hacer con la clínica y laboratorio. Las dos cosas debemos estudiar, la clínica y el laboratorio del paciente, antes de decidir si vamos a iniciar o no tratamiento. Caso de uma tiroides, qual seria Sí, sí. Generalmente la tiroiditis se ve mucho en pacientes que ya están hospitalizados por el estrés de la internación, por el cuadro infeccioso. En pacientes ambulatorios yo veo bastante pacientes